Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Estamos ya en junio, bien metidos en junio. Julio. No tengo prisa por lo visto, todo va a otro ritmo. Hoy volvemos al trabajo de Alan Watts. El otro día hablaba acerca del tiempo. Con Alan Watts viajaremos también a qué es para él la meditación. Para mí uno de los ejemplos o definiciones largas, extendidas de qué es la meditación, qué es meditar, lo he encontrado en Krishnamurti, del cual tengo hecho un vídeo titulado ¿Qué es la meditación? Según Krishnamurti. Tengo un montón de vídeos de Krishnamurti, hay un montón de vídeos de Krishnamurti por todas partes. A mí en particular me ha ayudado mucho, pero también me interesa mucho el trabajo de Alan Watts acerca del ego, acerca de qué es la meditación, qué es el tiempo. Y hoy toca el ego. Con Alan Watts hemos andado juntos a través de las trampas del camino, de la red de la vida, el ser superior, sociedades inseguras y ermitaños, el juego humano, el no forzar nada. Todo, como veréis, siempre acaba en esa tríada que es, para mí, la conciencia de la vibración, también llamada atención, el movimiento de la energía, íntimamente ligada a la conciencia de la vibración, y el silencio. El último audio fue el tiempo, el karma y la esperanza. Hoy nos vamos al ego, que por cierto también habla mucho del ego y habla muy bien Anthony de Melo, que es otro autor que me fascina. Me imagino que la pregunta más fascinante del mundo es ¿quién soy? O bien ¿qué soy? El vidente, el sabio, el ser que cada uno de nosotros es lo más inaccesible de todas las experiencias. Permanece misterioso o rodeado de misterio y permanece oculto. Para eso hemos de quitarnos muchas capas, no tengo dudas acerca de eso. Hablamos de nuestro ego y usamos la palabra yo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir cuando utilizamos la palabra yo? Porque aparece en los discursos de formas muy curiosas. Por ejemplo, no decimos que somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo. Se diría que en cierto modo no nos identificáramos con la totalidad de nosotros mismos. Podemos decir mis pies, mis manos, mis dientes, como si se tratara de algo exterior a quien lo dice. Siempre decimos que la mayoría de la gente, de las personas, tienen la sensación de ser algo que está a mitad de camino entre lo que somos y lo que tengo. No podemos dejar de pensar que todo esto es como una alucinación. Eso no es lo que somos en modo alguno. Y se trata de una alucinación bastante peligrosa porque le da a uno la idea de que es un centro de conciencia, energía y responsabilidad que se destaca de y se contrapone a todo lo demás. Somos el principio interior a nuestro propio cuerpo, como si el cuerpo fuera un automóvil y nosotros el chofer, y nos sentimos prisioneros en una trampa, porque el cuerpo es una especie de lío. Enferma, se cansa, duele y finalmente se gasta y muere. Y uno se siente atrapado en una cosa así porque se siente diferente de ella. Además sentimos que el mundo exterior a nuestro cuerpo es una trampa terrible llena de gentes que a veces son agradables con nosotros, pero que otras veces muchas no. Decimos que la gente, las personas, no piensan más que en sí mismo, como nosotros, claro. Y de ello se generan conflictos tremendos. Y en cuanto a los demás, aparte de las personas,
También se nos olvida pensar que están los animales, las plantas, las piedras, la naturaleza. Hemos llegado a sentir que somos centros de conciencia pero que muy frágiles, sensibles y vulnerables, enfrentados con un mundo al que tenemos la sensación de que no le importamos un rábano. Por consiguiente, tenemos que librar una batalla contra este mundo exterior, vencerlo y someterlo a nuestra voluntad. Hablamos de la conquista de la naturaleza, queremos conquistarlo todo. Hablamos de conquistar montañas, de conquistar el espacio, de conquistar el cáncer, etc. Estamos en guerra y eso nos sucede porque nos sentimos como un principio, un ego solitario y atrapado, ligado inextricablemente, de alguna manera, con un mundo que no marcha como quisiéramos, a no ser que consigamos forzarlo de algún modo. Uno tiene la sensación de que percibirnos como un ego es una alucinación, una concepción totalmente falsa de nosotros mismos, como un ego dentro de una bolsa de piel. Realmente somos, antes que nada, la totalidad de nuestro cuerpo. Ante el cuerpo, aunque el cuerpo esté limitado por la piel, puedo establecer una diferencia entre mi exterior y mi interior. Mi cuerpo no puede existir si no es en una cierta especie de medio natural. Es obvio que necesita aire y que ese aire debe estar más o menos a cierta temperatura. También necesita nutrición, necesita estar en cierto tipo de planeta, cerca de cierto tipo de estrellas, y el planeta debe girar alrededor de ella de forma regular, armoniosa y rítmica, de manera que la vida pueda continuar. Una disposición así es tan esencial para la existencia de mi cuerpo como para sus órganos internos, el corazón, el cerebro, los pulmones y todo lo demás. Es decir, que en realidad no hay manera de separarme del yo, como cuerpo físico, del medio natural en el cual vivo. Pues bien, esto significa que como cuerpo armonizo con mi medio natural exactamente de la misma manera que las abejas armonizan con las flores. La flor crece de la tierra, colorea y perfuma el aire. La abeja es independiente y anda por ahí volando y zumbando. Pero donde no hay abejas no hay flores, y donde no hay flores no hay abejas. Ambas van juntas y en ese sentido constituyen un sistema. Sustituyamos la palabra sistema por la palabra organismo, una única forma vital y un solo individuo en el que hay abejas y flores, por muy diferentes que aparezcan. Naturalmente, mis pies tienen un aspecto muy diferente de mi cabeza. Claro que hay un lazo que los une y por eso decimos, evidentemente, todo es lo mismo. Son cosas muy diferentes, pero las dos son yo. La cabeza y los pies, aunque sean diferentes, son como las abejas y las flores. Armonizan una con otra, es decir, sin abejas no hay flores y sin flores no hay abejas. Por consiguiente, para definirme de manera científica, para dar una descripción clara de mi cuerpo, de mi organismo, de mi comportamiento, y una descripción de lo que mi cuerpo hace, también debo describir el medio, las circunstancias en lo que lo hace. En otras palabras, no tendría sentido describirme caminando si no describiera el terreno, porque si no describiera el terreno, mi descripción de la actividad de caminar sería simplemente la de una persona moviendo las piernas en el espacio vacío. Y eso no sería caminar, tengo que describir el terreno por donde camino. Es decir, no hay concentración si no hay atención. ¿De qué? Del todo. Soy una transición o una interacción entre ese organismo y el medio que lo rodea. Ambos van juntos y constituyen lo que en física se llama el campo unificado. Y eso es lo que soy desde un punto de vista puramente físico y científico. Es posible que en eso estén en juego muchas más cosas, pero son una relación organismo-medio. Pero no es así como se siente mi ego. Esa no es la idea media, la del sentido común de un yo, porque yo es algo que se percibe asociado con el organismo y no con el medio. Es algo que se opone al medio y que no se ha asociado con todos los demás organismos. Como ya dije, el ego tiene y tiende a considerar al resto del organismo como el chofer que contempla el automóvil. ¿Y cómo llegamos a esa falsa sensación de ser un ego?
Pues bien, me parece que hay dos elementos que la integran y lo primero que tenemos que entender es que en el curso de la civilización hemos confundido nuestras ideas, palabras y símbolos referentes al mundo con el mundo mismo. En el grupo de semántica general fundado por el doctor Alfred Korzybski, tienen una cancioncilla que dice así: oh, la palabra no es la cosa, la palabra no es la cosa. Jaijo de Río, la palabra no es la cosa. Evidentemente es imposible mojarse con la palabra agua. La imagen, la idea, por eso la palabra no es la cosa. Agua, la palabra, no moja. La imagen, la idea, el símbolo, la palabra no son la realidad. El ego, lo que sentimos como yo, consiste en la imagen o idea de nosotros que vemos en un espejo. Lo que obtenemos al escuchar nuestra voz grabada en una cinta o al vernos en una película. Recuerdo que cuando era pequeño tenía un amigo que vivía en la misma calle, se llamaba Peter, y yo le admiraba mucho. A veces, al regresar a casa, imitaba el comportamiento de Peter. Alan, ese no eres tú, sino Peter, solía decirme mi madre. Como veis, estaba dándome una imagen de mí mismo. Cuando yo hacía algo terrible me decía: Alan, no es propio de ti hacer eso. Se ocupaba de construir una imagen en mí, de darme una idea de la clase de actos que se esperaban de mí, de la clase de persona que se esperaba que yo fuese. Ahí tenéis un audio, lo que yo quiero y lo que quieren los demás. La palabra persona proviene del latín persona, que significa aquello a través de lo cual, pasa el sonido, sona. Aquello a través de lo cual pasa el sonido, la vibración. Se refería originariamente a las máscaras que usaban los actores en el teatro clásico, porque las tales máscaras tenían bocas megafónicas destinadas a proyectar el sonido en el teatro al aire libre, de modo que la persona es la máscara. Es el papel que representamos y todos nuestros amigos y familiares, nuestros padres y maestros se ocupan de decirnos quiénes somos, cuál es nuestro papel en la vida y no hay más que cierto número de papeles aceptables que podemos representar. Y por cierto, recordar como siempre, no estamos señalando a nadie porque nosotros seguramente hacemos lo mismo que nos han hecho los condicionantes y si tiramos para atrás todo el tiempo igual. Estamos observando para quitarnos las capas de cebolla. En primer lugar, nuestro sentido del yo es nuestro sentido de quiénes somos. Seamos fontaneros, sastres, soldados, marineros, ricos, pobres, mendigos, ladrones, lo que queráis. Seamos un campesino fuerte y silencioso o una tenaz enredadera. Siempre nos identificamos con cierta manera de actuar. Es algo muy complicado, pero siempre hay, sin embargo, una cierta manera de actuar con la cual nos identificamos y que constituye nuestra imagen. La imagen que uno tiene de sí mismo es una institución social en el mismo sentido en que es una institución social. Por ejemplo, el dividir el día en 24 horas, o el metro en 100 centímetros, o en trazar líneas puramente imaginarias que establecen la latitud y la longitud sobre la superficie de la Tierra. Es muy útil hacerlo, porque estas líneas son un recurso para la navegación, pero sobre la Tierra no hay líneas de longitud y de latitud, son imaginarias. No se puede, por ejemplo, usar el ecuador para atar un paquete, porque es una línea abstracta, imaginaria, y exactamente de la misma manera, la imagen que uno tiene de sí como ego es un concepto imaginario que no es el organismo y además no es este organismo en su relación inseparable con la totalidad de su medio físico y natural. La imagen que uno tiene de sí mismo es simplemente una caricatura. La caricatura es un ejemplo excelente. De la misma manera, la imagen que uno tiene de sí mismo es una caricatura porque no incluye casi ninguna de las cosas importantes que hay en nosotros, no incluye todo lo que sucede en el interior del organismo físico. Sí, tenemos muchas preguntas que hacernos. Ocasionalmente, nos percatamos de nuestra respiración. A veces nos damos cuenta de que algo nos duele, pero en la mayoría de los casos permanecemos en la total inconsciencia, la no atención,
de todo lo que sucede dentro de nosotros. No tenemos conciencia de nuestro cerebro ni de la forma en que funciona. No tenemos conciencia de nuestras relaciones con el mundo exterior y gran parte de nuestras relaciones con otras personas son totalmente inconscientes. Contamos con los operadores telefónicos, con los electricistas que nos abastecen de electricidad, con toda clase de servicios en los que jamás pensamos siquiera. Tampoco pensamos en la presión atmosférica ni en la composición química del aire que respiramos. No pensamos en los rayos cósmicos, en los rayos gamma, en los rayos X, productos del Sol. Son cosas absolutamente esenciales para nuestra vida, pero que no están incluidas en la imagen del ego. Así pues, la imagen del ego es muy incompleta. Más aún, es una ilusión. Pero protestamos, vamos, mira, no puede ser así porque yo siento el yo. Quiero decir que no es solo una imagen de mí que tengo. Por detrás de la palabra yo tengo la sensación de algo sólido. Cuando pienso yo, siento que allí hay algo. ¿Ese algo qué es? Es una pregunta interesante. Porque si el cerebro es el ego, es muy poco lo que tenemos en cuanto a la sensación de dirección del cerebro. La verdad es que se pueden realizar operaciones cerebrales con solo anestesia superficial, ya que en el cerebro mismo no hay sensación. Por ende, el cerebro no puede ser la sensación del ego. Cuando los ojos funcionan bien, uno no se ve. Los ojos. Repito, cuando los ojos funcionan bien, uno no se ve los ojos. Si en los ojos hay algún fallo, uno ve puntos o manchas. Eso significa que hay lesiones en la retina o donde sea. Y si uno siente los ojos es porque no funcionan bien. Repito, si uno siente los ojos es porque no funcionan bien. De la misma manera, los oídos no se oyen. Si tenemos un zumbido en los oídos, quiere decir que algo no anda bien en ellos. Por ende, si uno se siente a sí mismo, algo debe pasarle. Independientemente de lo que esto sea, la sensación del yo es como ver manchas ante los ojos. Significa que algo funciona mal en uno. Por eso sentimos que estamos ahí. Por eso nos sentimos como diferentes y en alguna medida separados de todo lo que realmente somos, que es todo lo que experimentamos. Uno realmente es la totalidad de todo aquello que tiene conciencia y muchísimo más. Pero, ¿qué es eso que sentimos en nosotros cuando decimos, este es mi yo concreto y material? Cuando éramos pequeños y estábamos en la escuela, hurgándonos la nariz, mirando por la ventana, arrojando bolitas de papel ensalivado o algo así, de pronto la maestra daba un golpe a la mesa. Prestad atención. ¿Y cómo prestábamos atención? Pues mirando fijamente a la maestra y frunciendo el ceño, pues ese es el aspecto que tiene uno cuando presta atención. Y cuando la maestra ve que todos los alumnos de la clase la miran fijamente y con el ceño fruncido, se tranquiliza y siente que toda la clase presta atención. Pero no es eso lo que sucede. La clase solo finge que presta atención. Uno está leyendo un libro vamos a decir difícil, que tiene que leer porque se lo exigen, pero que le aburre a morir y piensa, venga, tengo que concentrarme en él. Y lo mira furiosamente, tratando de obligar a su mente a que se mantenga en el tema, hasta que descubre que en realidad no está leyendo el libro, está pensando en cómo debería leerlo. ¿Qué haría el lector si yo le dijese, a ver, mírame, pero no de cualquier manera, mírame bien? ¿Qué haría? ¿Qué diferencia hay entre mirar y mirar bien? Pues que cuando uno mira bien, fuerza los músculos de los ojos y empieza a mirar con fijeza. Si se mira fijamente una imagen distante, esta se vuelve borrosa. Si se quiere verla claramente, hay que cerrar los ojos, imaginar durante un rato un fondo negro y después abrirlos, lenta y ociosamente. Entonces se verá la imagen. A uno le llegará la luz. Es como si yo dijese, ahora escucha con cuidado, con mucho cuidado, lo que voy a decir. El lector se encontraría con que está empezando a tensar la zona adyacente a los oídos. Recuerdo que en la escuela había un niño que no sabía leer. Se sentaba a mi lado y trataba de convencer al maestro de que realmente intentaba leer, haciendo ruidos articulados y poniendo en juego todos sus músculos. Pero eso, ¿qué tiene que ver eso con la lectura? Tensar los músculos para oír, ¿qué tiene que ver con la audición? Forzar los músculos para ver, ¿qué tiene que ver con la visión? Nada. Supongamos que alguien nos diga, está bien,
ahora tienes que usar la voluntad, tienes que ejercitar la fuerza de voluntad. Es el ego, claro. ¿Qué hace uno cuando ejercita la voluntad? Rechina los dientes contra los puños. Si quiere controlar sus emociones rebeldes, se pone rígido, mete el vientre, contiene el aliento o contrae los músculos rectales. Pero ninguna de esas actividades tiene absolutamente nada que ver con el funcionamiento eficiente del sistema nervioso. De la misma manera que mirar fijamente una imagen la vuelve borrosa, escuchar bien con toda la tensión muscular que pone en juego distrae de lo que en realidad se oye. Tampoco rechinar los dientes tiene nada que ver con el coraje. Todo eso no hace más que perturbarnos. Y sin embargo lo hacemos continuamente. Tenemos una sensación crónica de tensión muscular que tiene por objeto hacer que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestra sensibilidad marchen bien y no funciona. Es como despegar cuando se viaja en un reactor. El aparato va a toda velocidad por la pista y uno piensa, este avión ya ha andado demasiado por la pista y todavía no se eleva. De modo que uno empieza a tironear el cinturón de seguridad para ayudar al ascenso, pero eso no tiene ningún efecto sobre el avión. Y así exactamente de la misma manera, todas las tensiones musculares que ejercemos y que durante toda la vida nos han enseñado a ejercer para dar la impresión de que atendemos, de que nos esforzamos, todo eso es inútil. Pero la sensación crónica de tensión es la sensación a que nos referimos denominándola yo. Entonces, ¿qué es nuestro ego? ¿Una ilusión unida o una ilusión unida a una inutilidad? La imagen de nosotros mismos, que es incorrecta, falsa y apenas una caricatura, unida y combinada con un inútil esfuerzo muscular por respaldar nuestra afectividad, estamos siempre en conflicto. ¿No sería mucho mejor si tuviéramos de nosotros mismos una sensación que estuviera de acuerdo con los hechos, la realidad de nuestra existencia? Que somos a la vez el medio natural, que es, en última instancia, el universo entero y el organismo en su juego conjunto. ¿Por qué no lo sentimos así? Pues evidentemente a causa de esta otra sensación que nos la impide. Esta sensación socialmente inducida, producida por y como resultado de una especie de hipnotismo que se ejerce sobre nosotros a lo largo de todo el proceso educativo y que nos condiciona un sentimiento alucinatorio de quiénes somos y por ende actuamos como si estuviéramos locos. No respetamos nuestro medio, lo destruimos. Pero todos sabemos que explotar y destruir nuestro medio, contaminar el agua, el aire y todo lo demás es lo mismo que destruir nuestro propio cuerpo. El ambiente es el cuerpo, pero actuamos de esta manera enloquecida porque tenemos una idea enloquecida de quiénes somos. Estamos en pleno desvarío. Pues bien, ¿cómo nos podemos liberar de esto? Y la verdad es que la pregunta está mal formulada o mal planteada. ¿Cómo se libera de eso? ¿Qué? Uno no puede liberarse de la alucinación de ser un ego mediante una actividad del ego. Lo siento, pero no se puede. Es imposible levantarse en el aire tirando de los cordones de los zapatos. No se puede extinguir el fuego con fuego e intentar liberarse del ego a partir del ego. No es más que entrar en un círculo vicioso. Sería como si uno se preocupa porque los demás se preocupan y después se preocupa porque se preocupan porque él se preocupa y empieza a dar vueltas y más vueltas y se vuelve más loco que nunca. Esto, ejemplos tenéis materiales y espirituales. Cuando una institución religiosa que ha hecho cosas feas es también la jueza. Cuando un gobierno político ha cometido un delito y se juzga a él mismo, pues lo mismo. Lo primero que hay que entender cuando uno se pregunta es, ¿qué puedo hacer para liberarme de este falso ego? Y es que la respuesta es nada, porque la pregunta está mal planteada. Lo que se pregunta es cómo puedo, considerándome como un ego, liberarme de considerarme como un ego. Y es evidente que no se puede. El lector se dirá, bueno, entonces ¿es irremediable? No es irremediable. Es que la cosa no se ha entendido nada. Si descubrimos que la sensación del ego, de la voluntad y todas esas cosas, tonterías, llama Alan Watts, no pueden liberarnos de esta alucinación, ya hemos descubierto algo muy importante.
Cuando uno descubre que no puede hacer nada al respecto, ha descubierto que no existe. Es decir, que en cuanto ego es tan obvio que uno no existe, que no puede hacer nada al respecto. Entonces, porque es una creación. Entonces se encuentra con que en realidad no puede controlar sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, todos los procesos que están en marcha dentro y fuera de nosotros y que no son más que acontecer. No hay nada que podamos hacer al respecto. ¿Y a esto qué le sigue? Pues no le sigue nada más que una cosa: observar lo que sucede, la conciencia de la vibración. Ver, sentir todo eso que sucede hasta que de pronto uno se encuentra, para su gran pasmo, con que puede perfectamente levantarse, ir hasta la mesa, servirse un vaso de leche y bebérselo. No hay ningún obstáculo que nos impida hacerlo. Todavía podemos actuar, todavía podemos movernos, seguir conduciéndonos de manera racional, pero de pronto hemos descubierto que no somos lo que pensamos que éramos. No somos este ego que importuna y rechaza cosas desde el interior de una bolsa de piel. Ahora nos sentimos de una manera, como la totalidad del mundo, que incluye juntos nuestro cuerpo y todo lo que vivenciamos. Es algo inteligente y conviene confiar en ello. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Cuidaros mucho. Chao.